Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Mónica Ochoa, estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. El siguiente material es parte del producto final de la asignatura Derecho de los Pueblos Indígenas, impartida por el licenciado Adrián Alberto Reyes Vázquez. La actividad consiste en dar respuesta a 3 preguntas, las cuales se presentan a continuación. La primera pregunta: ¿cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? Como hemos aprendido a lo largo de esta subcompetencia, los pueblos indígenas tienen una historia rica y compleja que se ha desarrollado durante miles y cientos de años. Considero que uno de los antecedentes históricos más importantes, si no el más importante que han tenido los pueblos indígenas, fue la conquista y la colonización. La llegada de los españoles en el siglo XV tuvo un impacto devastador en los pueblos indígenas. Fueron sometidos a la esclavitud, a enfermedades, al despojo de sus tierras y los recursos naturales. La conquista trajo consigo la imposición de la lengua, una nueva religión, una nueva cultura extranjera, lo que tuvo impacto profundo en la identidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas. La pérdida de tierras, la pérdida de recursos naturales, también afectó el modo de vida y la economía de estos pueblos. La esclavitud y la explotación laboral dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva de los pueblos originarios, que esto hizo que gran parte de la cultura se extinguiera definitivamente. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? Como hemos aprendido, los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y discriminados en muchos países a nivel mundial. Afortunadamente existen organismos tanto internacionales como nacionales que se dedican a proteger sus derechos y promover su inclusión en la sociedad. Tal es el caso como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ha establecido varios mecanismos para proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas, que también trabaja de la mano con el Convenio 169 de la OIT. Otra organización que trabaja para seguir defendiendo los derechos de los pueblos indígenas es la UNESCO. Esta protege el patrimonio cultural y el lingüístico de los pueblos indígenas, promoviendo su diversidad cultural y el diálogo internacional. La Organización de los Estados Americanos, mejor conocida como la OEA, ha creado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ésta se encarga de proteger los derechos humanos en el continente americano, incluyendo ahí el derecho humano de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los derechos? Esta sería la última pregunta. ¿Cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que hemos identificado en esta unidad? Para mí, el derecho con el que cuentan más importante y el que más me llamó la atención fue el derecho a la autodeterminación. Este derecho hace que los pueblos indígenas determinen libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Tienen derecho a la identidad cultural. Esto quiere decir que mantienen y desarrollan su identidad cultural, sus lenguas, sus religiones, sus tradiciones y costumbres, sin que nadie pueda opinar o realizar algún cambio con ellos. Tienen derecho a la participación política. Esto quiere decir que tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afecten su vida, así como el futuro, tanto a nivel local como nacional. Tienen derecho a la educación como cualquier otro ciudadano. Tienen derechos culturales, los cuales son la preservación de su cultura.
tienen derecho a preservar y desarrollar su cultura, idiomas, tradiciones y costumbres. Tienen educación intercultural. Este derecho es trabajar de la mano con el Estado, porque el Estado tiene que promover la educación intercultural bilingüe y respetar los sistemas de enseñanzas propios de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, otro de los derechos importantes y que hemos manejado a lo largo de esta materia es que tienen derecho a la tierra y a los recursos naturales de donde ellos son originarios. Por ejemplo, en una designación de tierras que les dé el Estado, ellos pueden hacer lo que quieran con esas tierras y los recursos naturales que estén dentro de esas tierras. Tienen derechos políticos como la autonomía y la representación política, la participación en la toma de decisiones y obviamente el derecho a la consulta previa. Otro de los derechos que me llama mucho la atención es el derecho a las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay convenios, organizaciones trabajando para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género que existe en la realidad para las mujeres indígenas desafortunadamente no es la misma, ¿no? Las mujeres indígenas enfrentan múltiples formas de discriminación y violencia debido a su género, a su etnia y a su clase social. No tienen las mismas oportunidades como cualquier otra mujer en nuestra nación. Los derechos de las mujeres indígenas incluyen el derecho a la igualdad de género, la no discriminación y la protección contra la violencia de género, las cuales muchas veces no son respetados. Tienen participación política y derechos reproductivos. En conclusión, es fundamental reconocer y respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Estos derechos abarcan desde el respeto de su cultura y tradición hasta el derecho a la consulta previa en sus decisiones que afecten sus tierras y sus recursos naturales. Además, que es importante garantizar la igualdad de los derechos para las mujeres indígenas y promover su participación activa en la toma de decisiones. En definitiva, solo a través del respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas podremos construir una sociedad más justa e inclusiva para todos.